Buenos días, mi nombre es Karina Espitia Francisco, soy estudiante de prepa en línea CEP. Les voy a presentar mi anteproyecto de investigación. Está enfocado hacia la violencia de población infantil. Para mi introducción les voy a hablar sobre qué son los derechos humanos. Estas son garantías jurídicas universales que protegen a individuos y grupos. Estas fueron hechas por la ONU, donde se plantea que los seres humanos tienen derechos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Los derechos humanos tienen gran impacto en la diversidad cultural, precisamente porque todos somos diferentes. Se suelen violar nuestros derechos al no respetarlos. Me he percatado de que es la población indígena en niños, niñas y adolescentes quienes sufren de violencia y no se les respeta sus derechos al no ser personas con la capacidad autoritaria para defenderse. Son ellos más vulnerables ante esta situación. Mi objeto de estudio es sobre la violencia hacia la población infantil, niños, niñas y adolescentes en México. Sin embargo, quienes reciben menos apoyo ante esta situación son la población indígena o quienes poseen una cultura diferente. Los niños, niñas y adolescentes son vulnerables porque aún no han formado un carácter de autoridad sobre la población adulta. Al recibir violencia, ya sea psicológica, física o sexual, se están violando gravemente sus derechos, creando una problemática mayor, dándome otro objeto de estudio, que son las consecuencias de vivir y desarrollarse en un ambiente con violencia. El planteamiento de mi problema lo hice durante esta pandemia COVID-2019, donde me dice que la violencia hacia los niños y adolescentes en México ha aumentado. Esto según la UNICEF en 2020. En México, la población indígena, de acuerdo a la encuesta intercensal 2015, 1 de cada 10 mexicanos era indígena, y son estas las personas que necesitan más apoyo. Es necesario concientizar a la población de las consecuencias de vivir en un ambiente con violencia, ya que este genera problemas psicológicos, conducta delictiva, conducta antisocial y consumo de alcohol. Es necesario analizar que el primer lugar donde se recibe violencia es el hogar. Contamos con instituciones de apoyo como la UNICEF, que ha implementado una propuesta para prevenir y atender los casos de violencia. Sin embargo, se tiene que atacar de raíz el problema, que es concientizar a los tutores, padres de familia y población involucrada de qué origina la violencia y las consecuencias que trae para el futuro de México. Las preguntas de investigación son: ¿cuánta población indígena hay en México? ¿Cuánta y por qué hay violencia intrafamiliar? ¿Cuántos niños sufren de maltrato infantil? ¿Cuáles son las consecuencias de vivir y desarrollarse en un ambiente conflictivo donde predomina la violencia? ¿Qué instituciones apoyan y defienden los derechos del niño? ¿Cuál es la mejor estrategia para acabar con el maltrato infantil? Mi objetivo es analizar por qué los niños, niñas y adolescentes viven una situación de violencia en México, para difundir información verídica y concientizar a la población sobre los derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes, sin importar su descendencia cultural. Para mi justificación, es importante investigar sobre qué genera violencia, cuáles son las raíces, porque así sabremos cómo atacar el problema. Nuestros niños, niñas y adolescentes son el futuro de México, son quienes forjarán sociedades más fuertes en materia de respeto a los derechos humanos, entre otras. Hay que empezar desde concientizar a la población y ejercer los valores de cada individuo que forma nuestra diversidad cultural.
aprovechando que todos estamos en casa y podemos poner en práctica algunos valores como la tolerancia e igualdad y aún más la solidaridad con nuestros niños, niñas y adolescentes, porque son aún más vulnerables al no poseer autoridad y depender de sus padres o tutor. Son ellos quienes podemos moldear siempre con ética para el bien de su futuro y el de todos. Mi delimitación espacial se enfocará solamente a la Ciudad de México. Mi población de estudio serán los niños, niñas y adolescentes, incluyendo indígenas y de diferentes culturas. En mi marco teórico he analizado varias fuentes donde en la Revista Mexicana de Psicología ya se muestran antecedentes en estudiar las consecuencias del maltrato infantil proveniente de la violencia intrafamiliar. He relacionado la información para calcular la cantidad de niños, niñas y adolescentes que hay en México, quienes son víctimas de violencia, mencionado en el libro de Gaudencio Rodríguez, que la solución no es separar a los niños de sus padres, sino de educar a los padres sobre el daño que le causan a sus hijos y cómo esto repercute en la sociedad. La UNICEF, encargada de defender y promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes, fue quien realizó el estudio de que en esta contingencia sanitaria son ellos quienes reciben mayor violencia. Al estar encerrados con autoridades carecientes de conocimiento del valor que también tienen sus hijos como seres humanos, preocupándose y planteando una estrategia para prevenir y solucionar el problema. La metodología que utilizaré será cuantitativa para definir cuántos niños presentan esta problemática, qué cantidad de niños, niñas hay en México con diversidad cultural, analizando estadísticas y datos cuantificados durante varios años para saber el progreso y encontrar la solución más factible. Sin embargo, también utilizaré la metodología cualitativa, porque esta investigación se basa en conductas, es decir, psicología y actitudes dentro de una familia, cómo repercute el comportamiento de cada individuo en la sociedad y cómo se desarrolla la diversidad cultural entre los niños, niñas y adolescentes. Si mezclamos estas dos metodologías, tenemos la metodología mixta, que será la que realmente utilizaré porque la necesito de las dos metodologías para sustentar la investigación, mezclando cantidades con características de los niños, niñas y adolescentes en México. Mi comentario final es que pues mi experiencia en esta investigación de las ciencias sociales me ayudó a reforzar la importancia que tiene el uso del método científico, ya sea que utilice una metodología cuantitativa, cualitativa o mixta. Estas dos mantienen una metodología sistematizada que nos ayuda a tener datos verídicos, precisos, para poderlos dar a conocer a la sociedad. Su propósito es encontrar una explicación lógica y razonable a la causa de su evolución para encontrar la veracidad de una teoría y así contribuir a resolver problemáticas y al correcto desarrollo de la sociedad. Bueno, con esto he terminado mi anteproyecto. Les dejo las referencias que he consultado para poder hacerlo. Me despido, esperando haber hecho una buena aportación. Gracias.